Lola Ancira es una escritora queretana nacida en 1987, autora de 4 libros de cuentos: Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos, Tristes Sombras y Despojos. Con este último título ganó el certamen Laura Méndez de Cuenca en 2021. Hoy, en el oficio de escribir, platicamos con Lola Ancira. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio más del oficio de escribir. Hoy me encuentro con una súper invitada, escritora y nueva amiga, tengo que decirlo, Lola Ancira. Hola, Lola. Hola, ¿cómo estás? Bien, es chistoso, ¿verdad? Tengo que pedir disculpas un poco por el ruido de fondo, si es que se escucha. No, disculpas por mí porque yo moví el lugar. No, al contrario. Es chido adaptarse a las nuevas circunstancias. Oye, yo creo que parte de las dificultades que hemos tenido para concretar esta entrevista ha sido la propia ciudad, ¿no? Pues un poco sí, porque igual no es como mucha la distancia, pero tampoco es como tan fácil moverse de repente. Y bueno, yo me enfermé y me caí, etc. Entonces, pues sí, se ha complicado por varias cosas. ¿Cómo vives la ciudad? Justamente es algo que te quería preguntar para iniciar. ¿Cómo vives la ciudad y cómo te relacionas con ella literariamente hablando? Uy, pues la ciudad me encanta estéticamente, ¿no? La arquitectura, todas las zonas, por ejemplo la Roma, la Condesa, todas esas zonas que tienen como casas muy antiguas, me encanta. Y no sé, me gusta mucho la ciudad. Yo soy como del sur, he vivido muchos años en el sur, específicamente en Coyoacán, pero en distintos lugares de Coyoacán, por más de 10 años. Entonces apenas me mudé hace poco a la Condesa, estuve un tiempo ahí, ahora estoy acá en la Portales. Entonces me gusta como ir conociendo distintos lugares de la ciudad, porque a pesar de que llevo varios años viviendo acá, casi 13 años, no tuve mucho tiempo de conocer la ciudad al principio, y esto sí tiene que ver justo por la ciudad, porque yo vivía en el sur y trabajaba en Lanzures, que es más norte. Entonces mis traslados solo eran para la oficina, regresar y así todo el tiempo. Y los fines de semana no me quedaban ganas de salir de mi casa para nada. Entonces, o sea, sí tengo mucho tiempo acá, pero apenas estoy conociendo la ciudad, digamos. Y también luego vino la pandemia, fue tiempo de encierro. Yo ya estaba trabajando como editora independiente, entonces pues trabajaba desde mi casa. Entonces yo estoy feliz de estar en mi casa, así que la pandemia me cayó muy bien. Yo era de los que no quería que se acabaran. Y después estuve trabajando en la SEP un tiempo, en híbrido, y ahora ya volví a trabajar desde casa. Entonces, pues yo soy una persona también muy de su casa y de sus animales. Y yo prefiero estar... ¿Tienes? Tengo una pug y 2 gatos. Entonces, me decías que son muy ruidosas tus perritas. Sí, bueno, mi perrita y la de mi roomie, porque se alocan y ladran mucho y en la casa no hay un momento de silencio, entonces por eso se iba a complicar. Sí, pero pues eso, o sea, sí me encanta estar en mi casa, pero los fines de semana como que los he estado dedicando a mapear un poco la ciudad, los distintos parques, mercados de antigüedades, cosas así. Entonces sí, o sea, tengo mucho tiempo aquí, pero apenas la estoy conociendo. Y también en cuanto a la arquitectura que ya comentaba, cuando empecé a vivir acá, también a mí me gustan mucho los manicomios y las prisiones y todas estas instituciones de encierro, por las historias que tienen, ¿no? Y también cómo se fundaron y demás. Entonces, cuando me enteré que la Castañeda había estado aquí, también Lecumberri, que Lecumberri todavía se puede visitar, a mí se me hizo muy raro que no hubiera más literatura escrita en torno a estos espacios. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Si son estas grandes instituciones donde ocurrió un montón de la historia del país del siglo pasado, ¿por qué no escriben más sobre ellos? Hay alguna que otra novela, hay alguna que otra crónica, pero no son como temáticas centrales. Se me hacía muy raro porque son parte fundamental de la ciudad. Entonces escribí Tristes Sombras, que es este libro que tiene 6 cuentos sobre la Castañeda y 6 cuentos sobre Lecumberri, y lo escribí justo con la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, ¿en qué años la tuviste? 2017, 2018. Ok. Ajá. Y pues eso, era como este interés que yo tenía en estos lugares, y 3 de mis 4 libros se han escrito con proyectos financiados con becas. Entonces ya estaba como
pues más, no acostumbrada, pero lo que sí planeo en mis libros es eso, un proyecto, pues. Y ahí hablo de qué quiero hablar, si es de cuántos cuentos. Ahora que estoy en uno de novela, pues también de qué va la novela. Entonces, sí los planeo muy bien. Tengo incluso bibliografía para acudir a ella, de ficción y de no ficción. Entonces, sí hago como una labor de investigación como muy dura para escribir todos mis textos. Se nota. Y pues para este de Tristes Sombras, pues me metí de lleno en la ciudad del siglo pasado, de 1900 más o menos, un poquito antes con el primer cuento, hasta 1970 y tantos, 80 y tantos. Por lo que dices, estarás de acuerdo conmigo. Creo que estarás de acuerdo en que esta es una ciudad llena de historias. Como que en cada esquina hay una historia, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte, primero, ¿qué elementos te interesan? Luego, ¿cuáles buscas para contarlos, ¿no? ¿Cuáles son susceptibles de contar? Pues yo me centro mucho en el terror psicológico y el terror social. Entonces, estas dos instituciones pues están hechas de historias terroríficas, pero en ese sentido, no tanto de que estén embrujadas o que haya fantasmas y demás, que también me voy por ese lado, pero lo que me interesa saber es qué ocurrió con las personas que vivieron ahí, que fueron violentadas, que sufrieron abusos. Entonces, lo que quería narrar era esas historias, las historias de los invisibles, digamos, de las personas que no tienen espacio en la historia, y entonces yo hacer ese hueco, digamos, para hablar de esas vidas que quedaron invisibilizadas. Entonces, lo que me interesa es saber qué pasó con los habitantes de esos espacios y cómo configuraron al propio espacio y cómo el espacio los configuró a ellos. Entonces es como esta relación un tanto simbiótica, digámoslo de alguna manera, entre seres vivos y esta arquitectura que para mí también en cierto sentido es orgánica. Sí, Tristes Sombras está justamente, ¿no? Gira en torno a estos dos edificios emblemáticos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo planificaste el libro, porque también, ya que se trata de dos edificios históricos, también separaste el libro en dos partes, ¿no? Uno, bueno, no voy a decirlo yo, tú ¿cómo lo planificaste? Pues, ya a nivel de maquetación me refiero. Bueno, eso, pues nada, yo creo que más bien la editorial respetó mucho la forma en la que yo lo había escrito, porque justo yo quería hablar sobre la Castañeda, luego descubrí Lecumberri y luego me di cuenta que tenían una relación, pues, un tanto desigual, porque la Castañeda estaba vinculada a Lecumberri, supeditada más bien a Lecumberri. Lecumberri enviaba presos, y los dos espacios tenían hacinamiento y demás, y muchas carencias, pero el problema era que la Castañeda debía recibir a estas personas recluidas en Lecumberri por cuestiones políticas. Entonces dije, no, lo que tengo que hacer es hablar de los dos espacios, no puedo ir como a la Castañeda y solamente enfocarme en eso. Entonces ahí fue cuando dije, tengo que hablar de los dos espacios. Y pues ya lo planeé al principio como 5 historias para cada espacio. Y además yo también tengo una obsesión con un personaje muy particular que es Gregorio Cárdenas. Y él estuvo en los dos espacios. Entonces mi proyecto iba como en esta cuestión de hablar sobre quienes estuvieron en esos espacios, pero yo cumplía con los dos, entonces era así, bueno, voy a hablar de este señor en los dos espacios y cómo fue, ¿no? También lo que yo quería hacer era, sí es cuento, pero digamos como que tener vasos comunicantes entre las historias, y donde unos personajes eran protagonistas, en otros aparecían como en el escenario, ¿no? Como secundarios. Entonces, me interesaba justo hablar de estas dos sociedades aisladas dentro de la ciudad, que eran en sí como mini ciudades, y pues por eso tuve que hablar de los dos espacios. Entonces dije, pues 5 cuentos y 5 cuentos. Al final fueron 6 y 6 y me quedó un montón de información pendiente. Me han dicho, como va a haber segunda parte, ¿vas a seguir escribiendo sobre esto? Yo siempre digo no, porque mis proyectos se cierran una vez que sale el libro. Y sigo con otro proyecto y sigo con otro. Entonces sí tengo un montón de información y de historias que me gustaría contar, pero no sé. Quizá en otro momento. Quizás después. Ajá. Recuerdo mucho a Cristina Rivera Garza, por ejemplo, que no sé, ignoro si sacó primero la novela Nadie me verá llorar o primero el libro documental sobre la Castañeda, pero me imagino que fue un proceso similar al tuyo. Ella publicó La Castañeda primero porque es un libro de posgrado, o sea, es su tesis de posgrado, entonces lo publicó como libro
Y después sacó Nadie me verá llorar porque justo ella dijo que tenía tanta información, que se había metido tanto en la historia del espacio que quería hacer algo en ficción después de la tesis y por eso sacó la novela. Fíjate. Ajá. Gracias por el dato, Lola. Ubico que desde El Val de los Monstruos, que es tu segundo libro, te separas un poco del género fantástico, que lo antecedía a tu Citala de Óbitos, ¿no? Uh-huh. Y te acercas un poco más a escudriñar, digamos, en la naturaleza humana, entre comillas naturaleza, buscando, no sé, narrar cierta crudeza de esa naturaleza humana, ¿no? Pues sí. Y que... dime. No, es que justo estaba pensando en esto que comentas porque yo empecé escribiendo literatura fantástica porque era lo que leía, sobre todo a Borges, a Lovecraft, a Poe, que es más terror. Entonces, no sé, creo que tengo un híbrido también entre terror y fantástico. Y cuando más bien planeé mi segundo libro como proyecto justo para el Fonca, lo que quería hacer era distinto. Dije, bueno, ya tengo un montón de cuentos fantásticos. En ese entonces, según yo tenía un montón de cuentos, que pues no digo, ya son más, pero quería hacer otra cosa, ¿no? Y también lo que busco justo con mis proyectos es retarme, es buscar hacer algo distinto en los proyectos y por eso, digamos que no tienen consecución o son sobre distintas cosas. Y dije, ok, me quiero alejar de lo fantástico. Siento que me costó mucho trabajo, sobre todo en el primer cuento, que es del autómata. Era como, es que no puedo dejar lo fantástico. Perdón. Entonces, pues sí, me quise ir más por la psique, por la cuestión psicológica. Son cuentos breves, pero traté de trabajar más la psicología de los personajes justo para indagar en esta cuestión de la maldad, ¿no? De qué es la maldad o por qué algunas personas pueden cometer actos tan atroces. Entonces, esto siempre me ha interesado un montón, los asesinos seriales, todo eso. Sí. Y también hay un pacto de fidelidad un poco, ¿no? Al realismo, digamos, porque hay también nombres de personajes históricos, true crime, casos o circunstancias, ¿no? Que sí sucedieron y que siento yo que desde El Val de los Monstruos hasta Despojos. Creo que con Despojos culminas, digamos, esta exploración. No sé si culminas, porque obviamente vas a escribir mucho más, pero por lo menos sí esa parte. Pues sí tiene mucho que ver, y yo también lo siento así porque, sobre todo con Gregorio Cárdenas, que te digo que era mi obsesión, porque ya con Despojos dije hasta aquí con Gregorio Cárdenas. Sale en El Vals de los Monstruos, lo menciono tal cual, junto con estos nombres que dices de personajes, bueno, más bien personalidades de estas escenas terroríficas. Y después en Tristes Sombras también está, porque pues ya te comentaba hace un momento que habitó en los dos espacios, en Lecumberri y en La Castañeda. Y en Despojos hice una especie de cameo sobre su vida. Entonces hay un cuento donde trato de hablar sobre su vida desde la infancia. Obviamente no es biográfica, pero es mi Gregorio Cárdenas con otro nombre, claro. Y lo vinculo con Guanajuato, con las momias de Guanajuato. Sí. Porque justo también quería como hacer un mapeo en Despojos, ¿no? De diferentes estados de la República y de distintos tipos de violencia que se viven según los estados. Entonces, ahí sí fue más ficción que otra cosa. ¿Qué es el cuento? Es Tumba Viva. Tumba Viva, es el penúltimo. Okay. Ajá. Y pues es Tumba Viva porque justo trato esta temática de las momias en una ciudad que la sigue exhibiendo, ¿no? Y para mí es eso, Guanajuato, una tumba viva, porque ahora tenemos otro tipo de víctimas y otro tipo de muertes, pero sigue estando muy presente, ¿no? En nuestra cultura también en general. Y bueno, ya con Despojos dije hasta aquí con Gregorio Cárdenas. Ahora estoy trabajando en un proyecto de novela, que es mi primera novela. Y sigo en la cuestión en la cuestión del terror psicológico, pero sí, ya es como aparte, es otra cosa. ¿A qué te estás enfrentando con este proyecto? Pues en 2017, justo 2017-2018, que estaba escribiendo Tristes Sombras, empecé a escribir esta primera novela porque yo era muy audaz y dije, en un año voy a escribir un libro de cuentos y una novela, ¿cómo no? Y no voy a dejar de trabajar. Eso no ocurrió, tuve que seguir trabajando.
Tristes Sombras también se logró, pero la novela la tuve que pausar porque no me daba la vida. Era justo cuando estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, aparte de eso, pues sabes que hay talleres, hay clases, hay conferencias y muchas cosas a las que tienes que asistir. Entonces, las entregas con los tutores. Entonces, sí, con la novela no se pudo. La seguí trabajando de vez en cuando, pero yo también funciono con deadlines. Entonces, si no tenía fechas de entrega, pues dije, en algún momento de la vida le escribiré. Okay. El año pasado, no, hace 2 años, me di un mes justo. Como soy freelance, pues yo tomo los trabajos y todo. Un mes dije, no voy a tomar nada, voy a escribir. Leí un montón, escribí muchísimo, pero después tuve que volver a trabajar y entonces otra vez la volví a dejar. Ahora, el año pasado me dieron, no, este año, hace como un mes, me dieron el PECDA de Querétaro para novela y ya tengo fecha de entrega. Entonces ahora sí, en mayo del siguiente año tengo que entregar mi novela. Y pues a mí también me interesan mucho los síndromes y los trastornos mentales. En esta novela estoy trabajando el síndrome de Munchausen por poder, que es cuando un cuidador pues abusa de quien está cuidando, pero a través de los medicamentos y de la... No, sí es un tipo de violencia, pues, pero va más por la violencia física en cuanto a estos elementos químicos, ¿no? De la medicina, de enfermarlo, también es psicológica porque es hacerle creer a la persona que está mal, que está enferma y que nunca va a poder estar bien para que esté a merced de su cuidador. Entonces, pues, de eso va la historia. Según yo va a ser una novela breve, pero pues ya sabemos que todo se modifica cuando se está creando, entonces... No sé qué vaya a pasar, igual termine en una novela de 400 páginas, que espero que no, pero bueno, eso, mi idea es que sea una novela breve. Oye, Lola, qué difícil. ¿Qué retos te implica retratar realidades tan próximas? Que, pues en el terreno de la violencia, ¿no? Tenemos tan cotidianas y que en la vida actual también del país, desde hace unas décadas, pues hay una violencia constante. ¿Qué retos para ti? Y cómo, más bien, ¿cómo cuentas esas historias? ¿Cómo te acercas a ellas y cómo las trabajas? Pues yo he estado pensando mucho en eso y llegué a la conclusión de que tuve que hablar de las violencias del siglo pasado, que digamos se han ido acrecentando y se han también vuelto como, no sé, más fuertes. La violencia de género, ¿no? Que existe desde siempre. Entonces, como que empecé a trabajar ese tipo de cuestiones, pero en el siglo pasado. Y digamos que fui cronológicamente avanzando hasta llegar a pues a la actualidad, a lo contemporáneo. Pero creo que tuve que hacerlo así para poder hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Creo que no hubiera podido hacerlo si hubiera entrado de lleno a lo que está ocurriendo ahora. Entonces siento que sí me ayudó mucho investigar sobre lo que ocurría a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado y todo eso para poder trabajar lo que está ocurriendo ahora. Y también para... reflexionar en torno a eso, porque es muy difícil estar viviendo algo y querer escribir sobre eso. O sea, el ejemplo más claro es la pandemia, ¿no? Hay muchas personas que... Había libros que salían sobre la pandemia a los 2-3 meses, ¿no? Creo que fue algo muy rápido. Pero bueno, yo creo que la mayoría necesitamos como dejar reposar un momento lo que estamos sintiendo para poder reflexionar en torno a eso y poder escribir después en torno a eso. Entonces... cuando estaba esta cuestión de los feministas, bueno, se está todavía, ¿no? Vivimos en una sociedad feminicida y a mí me aterraba porque lo siento cada vez más cercano, ¿no? Es como pasó en esta colonia, ahora pasó acá, ahora pasó en tu misma calle, ahora fue en la casa del vecino, entonces, no sé, si era un terror patente que yo tenía de esto, está cada vez más cerca. Y lo que yo sé hacer es escribir, entonces dije, ok, desde mi trinchera, desde donde yo sé hacer las cosas, voy a tratar de enfrentar lo que está sucediendo. Y parte del proyecto también fue tomar una posición del odio, desde el odio hacia quienes están pues cometiendo estos crímenes. ¿Y qué podría hacer yo? Pues yo me vengaría terriblemente de ellos. Entonces mi libro también aborda mucho la cuestión de la venganza. Sí. Hay una cuestión en la que yo estuve pensando desde que acabé de leer tu obra, que fue quizás hasta boba, pero me gustaría reflexionar contigo al respecto. ¿Qué distancia estos cuentos de la nota roja? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues que son ficción completamente, entonces todos están basados en historias reales, pero estos están abordados desde la ficción, entonces esa es como la diferencia principal, ¿no? Yo no soy periodista ni nada parecido, pero soy escritora, entonces yo lo abordo todo esto desde la ficción
Y pues trato de usar mis habilidades de escritora para trabajar con estas historias tan terribles y tan crueles. Entonces, pues esa es la diferencia, que lo mío todo es ficción, a excepción también de ciertos nombres y de ciertas situaciones, pero justo lo que me permite la ficción es eso, es darle el final que yo querría a esas historias terribles. Sí, bueno, sí, además de ese elemento, siento que el elemento pues la intención artística, ¿no? También. Me gustaría leer, porque siento que es muy destacado, los inicios de tus cuentos. Y me gustaría leer 2 de ellos que aparecen en Despojos, que me parecen muy buenos. El primero es el de El mundo vacío. Escribes: nuestra historia sería otra de haber salido minutos antes o después. Y en lugar de hablarte por este teléfono, estaríamos juntos. A pesar de que esta es la única versión de la historia y no hay forma de cambiarla, me gustaría imaginar otras donde eres feliz. ¿Qué tal el primer párrafo? Y en Auto de Fe, también voy a leer el primer párrafo. Dices: la felicidad es un instante. Lo que dura una sonrisa, un orgasmo, un puñetazo limpio en la nariz. Lo que tarda en arder una pira empapada de gasolina tras arrojarle un cerillo encendido. Tú sabes de esto. Me encanta, Luna, porque enganchas al lector desde el primer párrafo, ¿no? Son inicios muy contundentes. Y también trabajas muy bien los finales. Creo que son finales también muy potentes, ¿no? Pues para mí 2 cosas fundamentales de un buen cuento son el inicio y el final. Y yo doy talleres de cuento también y siempre les digo, o sea, lo más importante para mí es el inicio. Y el inicio no es el primer párrafo, ya está desde el título. Entonces, desde el título hay que pensar muy bien qué palabras elegir, cómo se va a iniciar. Pero sí, para mí lo principal de un cuento es que te atrapen las primeras líneas, ¿no? No que digas, pues no me encanta, pero a ver, lo voy a seguir. No, si no te atrapa, bye. Pero lo que tiene que ser un buen cuento es eso, es atraparte desde las primeras líneas y que eso no sea lo más fuerte, o sea, que sea casi tan contundente como el final, ¿no? Que uno no le gane a otro, sino que estén equilibrados. Okay. Y tener también este tipo de finales que te dejan así, ¿qué? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué es esto? Sí, lo consigues muy bien. Fíjate que yo siento que la virtud de que tengas ya una obra de 4 libros, que son alrededor de 50 cuentos, la virtud es que el lector, cualquier persona puede darse cuenta de una gama de intereses y también del desarrollo mismo de tus intenciones, ¿no? Creativas y tus intereses. Para finalizar, quiero preguntarte, ¿qué te propones como autora? Si tienes trazado un proyecto o más bien vas a la deriva del tiempo y del azar. No, pues más bien yo creo que le voy prestando atención a lo que me va obsesionando según lo que vivo, ¿no? Mi contexto, mis escenarios, mis experiencias de vida y demás. Entonces, no planeé un inicio que iba a publicar tantos libros. El primer libro es el único que no planteé como un proyecto. Salió una convocatoria, me dijeron, salió una convocatoria para escritores del centro occidente del país, y Querétaro pues está en esos países. Entonces reuní mis cuentos, que ya tenía varios, reuní 15 cuentos, y pues es lo que mandé como manuscrito. Según yo no tenían como una línea temática que los uniera, y ahí fue cuando estaba también pensando en el título, ¿no? ¿Cómo se va a llamar mi libro? Porque es lo más importante. Al principio me costó un montón titular mis cuentos, los libros también, entonces estaba pensando, hice un juego de palabras que luego sí, muchas personas lo pronuncian mal, qué bueno que tú lo pronunciaste bien. Lo dije bien. Y Tusitala es el mote que le pusieron a Robert Louis Stevenson, los nativos del Pacífico, que era donde él vivía en una isla un tiempo, y significa el contador de historias. Y bueno, óbitos son los obituarios, las historias estas pequeñitas que narran vidas de personas que acaban de fallecer. Y entonces, según mi cabeza, es el contador de historias de muerte, ¿no? Si traducimos el título. Ok. Entonces, no profundicé tanto, pero sí. Gracias. Bueno, esos 15 cuentos los escribí yo creo que entre los 18 y 21 años, algo así. O sea, son como de mis primeros cuentos. Y afortunadamente, bueno, se publicó el libro, ganó la convocatoria, se publicó. Se agotó, pero se reeditó en 2020 por Fondo Blanco, que es una editorial independiente de Ciudad de México.
Y pues ese libro se sigue moviendo, entonces salió hace 10 años. A mí me da mucho gusto que siga encontrando lectores, pero también se me hace como un poco lejano, ¿no? Porque ya tengo otros 3 libros, porque ya estoy escribiendo sobre otras cosas. Si no recuerdo mal, salió justamente hace 10 años. 2013. 2013, Ajá. exactamente. Sí, como entre noviembre, diciembre de 2013. Y después de eso empecé a ver lo de las becas y demás, empecé a trabajar los proyectos porque el Fonca te pide proyecto. Para mi segundo libro me gané beca del Fonca, entonces ya fue con ese apoyo. Tristes Sombras lo metí al Fonca, pero no me la dieron, pero ese mismo año me dieron la fundación, entonces pues lo trabajé ahí a pesar de que en la fundación no necesitas un proyecto. Como ya lo tenía planeado y demás, dije, es que quiero escribir sobre esto. Y es eso, no es como lo que me llama en ese momento y sobre lo que pienso y pienso y pienso y me tiene así como, pues eso, obsesionada es la palabra. Entonces ya escribí sobre Tristes Sombras y con esta cuestión de la pandemia y demás, fue cuando también pensé en trabajar algo relacionado con violencia, porque también fue creciendo más. Y pues ahí dije ya, ¿no? Hasta aquí estuvo con estos temas. Me han preguntado, ¿y vas a seguir escribiendo sobre lo mismo de despojos? Y yo digo, no, porque también es agotador estar hablando sobre esas cuestiones, estar investigando, es muy, muy terrible. Entonces necesité un break, no he escrito nada, con la novela como que le seguí un poquito, pero ya hasta ahora que tengo este otro apoyo para la novela, pues ya voy a seguir con la novela, pero sí, es un tema también que me ha lo mismo obsesionado desde hace un montón, el de Munchausen por poderes. Hay un montón de novelas, hay un montón de películas, pero yo lo quiero abordar en un contexto mexicano, que ahí sí creo que, bueno, no conozco alguna historia. También quiero trabajar sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre el duelo, sobre el suicidio, la depresión y todas estas cuestiones, porque pues las experimento yo también en primera persona desde hace muchos años y es algo que también quiero tocar ya como de forma autobiográfica. Ok, Lola, no, pues muchas gracias por compartir estas cosas. Pues te doy las gracias. Fue más breve de lo que planeaba. Creo que el olor de las gorditas ya me está mareando. Te agradezco infinitamente y siento que tus lectores y lectoras también lo van a agradecer. Así que bueno, en fin, gracias Gracias a ti. Que por fin lo logramos. Por cierto, eso sí te quería preguntar, ya que mencionas que das cursos. ¿Dónde y si es público, si alguien se puede inscribir, alguien interesado? Sí, de hecho, acabo de terminar uno la semana pasada que di para el Centro Villaurrutia. Y fue híbrido. Las primeras 4 sesiones fueron presenciales y las últimas 4 en Zoom. Entonces, la mayoría de mis talleres son por Zoom. Son para distintas escuelas. Estoy con Literaria desde 2019, Literaria Centro Mexicano de Escritores. Y ahí doy el curso de literatura fantástica. Hay un diplomado para escritores y parte de ese diplomado pues es este curso también. Entonces lo doy para ese diplomado, pero también si hay personas que se quieran inscribir pueden tomarlo de forma individual. Y doy también talleres en Tejiendo Historias, que es una plataforma del norte. Y ahí doy doy de cuento. He dado de cuento temático también, de animaliteratura, de literatura del inusual. Entonces son talleres de cuento pero con temática, ¿no? Enfocados en cierta temática. Y ahorita tengo uno de cuento avanzado donde lo que estamos revisando son proyectos de manuscritos. O sea, que ya tengan como un manuscrito en mente de cuento y reviso sus textos y de qué va sus proyectos y demás. Okay. Ajá, y tengo... bueno, el de literatura fantástica, de cuento. El de cuento lo he dado para distintas instituciones, pero todos son abiertos. Entonces también siempre estoy como promocionándolos en mis redes, en Facebook, en Instagram. Okay. Ajá, y generalmente son en las tardes, de 6 a 8, de 7 a 9, 2 horas, 5 sesiones más o menos. Aparte de eso, pues estoy ahorita trabajando también con escritores independientes, entonces me mandan sus manuscritos, los trabajamos, los comento, todo eso, los corrijo porque soy editora y correctora, entonces... Okay. Sí, te escribo, pero no vivo de regalías todavía, eso sería muy bueno. Pero sí, mi trabajo profesional, digamos, aparte de escribir, es editar. Ay, Lola, pues doblemente gracias por hacerte un espacio. No, ¿de qué? Eres una chava muy ocupada. Sí, un poco. Bueno, hasta luego. Bye, gracias. Gracias a ti.